Hola a todos, bienvenidos a mi segundo video. Literal, me acabo de despertar y literal cogí mi teléfono así, entré a TikTok como hago todos los días en la mañana y tenía 1 millón de seguidores. Miren, les voy a enseñar. Miren, ya somos 1 millón en TikTok. Así que se me ocurrió la magnífica idea de que, ¿qué tal si no les cuento cómo fueron mis inicios en TikTok? ¿Qué fue lo que me motivó, mi primer video viral y todas esas cosas? Y unos pequeños secretos que nadie sabe. Pero bueno, si quieren saber todos esos detalles de cómo empecé mi fama en TikTok, no mentira, bueno, cómo empecé en TikTok y todas esas cosas, quédense hasta el final del video. Ahora sí, a lo que veníamos. Antes que todo, no puedo creer que llegamos al 1 millón de suscriptores, en serio. Wow, jamás pensé que lograría llegar a 1 millón de seguidores en TikTok. O sea, wow, en serio, no lo puedo creer, estoy en shock. Solamente quería decirle en serio, gracias a todos los que han estado aquí siempre. En serio, muchas gracias a cada uno de ustedes que les gusta mi contenido y que han confiado en mí y todo, en serio, muchísimas gracias. También a mis amigos que al principio como que... pero ya ahorita me apoyan y les gusta lo que hago, la verdad. Entonces muchas gracias a todos ustedes, los amo literal. Pero bueno, en el video de hoy les voy a contar mi experiencia dentro de 1 año en TikTok, porque cuando suba este video voy a cumplir 1 año en TikTok. Entonces, ahora sí, empecemos con el story time. Todo comenzó en mi cumpleaños. Para los que no saben, mi cumpleaños es el 24 de diciembre. O sea, hace unos cuantos días de que sube este video. Este día, obviamente es una reunión familiar. Hicimos un TikTok que se los voy a dejar aquí. Se los voy a dejar aquí. Ya cabrón, hable bien. Bueno, ese TikTok tuvo 1000 views al día siguiente que me levanté. Que para mí 1000 views fue como que... ¡pum! ¿Me entienden? Fue como que, wow, en serio, para mí fue increíble. O sea, dije, me hice viral, famoso, todo el mundo lo vio. Yo estaba a ver en las nubes por allá. Digamos que eso me fue lo primerito que me empezó como a motivar a decir, sigue haciendo videos, sigue. Claro. Entonces yo, en serio, me motivé millón y dije, no, yo tengo que seguir porque esto me va a funcionar. Entonces yo estaba en el For You page y me salió otro video que era uno que era como un trend que decía I want it, I got it. Eran como cosas que tú tenías que era I want it, I got it. Bueno, les voy a dejar un ratito el video. La cosa es que también tuvo bastantes views. No se hizo viral, pero para mí en ese momento era recontra viral. Tuvo como 5000 views más o menos. Y para mí era wow, se hizo viral. Ahorita todos mis videos están teniendo bastantes views y tengo que seguir porque me voy a hacer famoso. O sea, yo era como que mis expectativas estaban súper altas y yo me motivaba más. Pero llegó un momento en el que me entró la vergüenza. Y fue como que dejé de subir como por 3-4 días y aparte no tenía ideas. Entonces yo los grababa y me daba tanta vergüenza en subirlos que los dejaban en los borradores y nunca los subía. Hasta que un día viene mi mejor amiga, que mi mejor amiga, no sé, llegó como un ángel así. Llegó de la nada así. ¡Oh! Así de la nada llegó y me mandó un TikTok y me dijo, oye, tienes que hacer este TikTok. Y era un TikTok que era como que para mostrar de qué país eres. Entonces, ella me dijo que tú no pareces de Ecuador, entonces ese video sí sale para que la gente te conozca. Ay, deberías hacerlo. Yo como que, no, que eres loco, quieres que yo pase pena. O sea, yo pasaba pena, marica. O sea, como que en serio yo ya me veía la burla de mi colegio. Yo le decía, que eres loca, ¿cómo voy a hacer esa cosa? O sea, tú quieres que todo el mundo se me burle y me hagan mofa. Entonces, ella me dijo, no, pero qué chuta, ¿qué importa lo que te digan ellos? Tú, lo deberías hacerlo, no sé qué. Entonces estuvo 3 días diciéndome que lo haga, hasta que me convenció y lo hice. Y adivinen qué, se hizo viral. Dejaré aquí un rato como el video. Y bueno, se hizo viral. Me acuerdo clarito que yo estaba aquí en este mismo cuarto, acostado con mi hermano, y de la nada me dan una notificación de TikTok que decía, tal persona y 500 personas más le han dado like a tu video. Y yo me quedé... Entré y en serio tenía como 1000 likes, me acuerdo clarito que tenía 9000 views. Y mi hermano y yo nos quedamos como, ¡oh! Mi hermano es chiquito, pues él ilusionado, niña, ven, te hiciste famosa. Ya, así. Y yo como que le mandé a mis amigos y me decían, wow, qué chuta. Ya, entonces poco a poco ese video fue subiendo y mientras ese video fue subiendo de vistas, obviamente me empezaron a seguir más personas. Entonces yo subí súper rápido. Cuando yo empecé TikTok, yo admito que hay mucha gente que le cuesta subir, pero yo subí súper rápido al principio. Porque ahí subí videos seguiditos que se hicieron virales. O sea, ese tuvo como 200.000 views. Al día siguiente subí otro que tuvo 90.000 views. Y después de 2 días subí otro que tuvo 200.000 views también. Entonces yo subí súper rápido al principio. Tiene muy buen engagement y mucha gente me veía. Entonces, ¿pero qué pasó? Me costó llegar a los 10.000, a los 10.000, a los 20.000, a los 30.000. Me demoré siquiera 9 meses, 9 en llegar a los 100.000. 9 meses, ¿ya? Pero llegué a los 10.000 y no pasaron ni 2 meses y ahorita ya tengo 1 millón. Fue
de la nada, un día me levanté y vi que un video que había hecho hace tiempo se hizo viral. Y yo como que un truco en TikTok, un tip que les voy a dar, es que cuando un video tuyo sale viral con un cierto audio, lo vuelvas a hacer. Pero no el mismo, sino con otra idea o parecido al que lo hiciste, porque se va a volver a hacer viral. Ese es el truco para subir en TikTok, ya saben. Entonces yo lo volví a hacer otro con ese mismo audio, que era el del This Hour, ¿ya? Lo volví a hacer y se hizo recontra viral. Yo me levanté el día siguiente y me siguieron así. Yo entré a TikTok y me apareció la bandejita abajo que me siguieron como 30.000 personas. Y yo, porque nunca me ha sido tanta gente en una noche, yo me quedé en shock, en serio. Gracias a esos videos yo subí así. Entonces, esa fue mi experiencia en TikTok. Pero no todo es color de rosas. Atrás de esto hay muchas cosas que sí me llegaron a afectar. No tanto, pero afectan, ¿ya? Que era el hate, especialmente el hate que recibía en mi mismo colegio. Un grupo de chicos o una gente ahí que yo nunca me llevé con ellos, se me burlaban, mandaban mis TikToks al chat de la promoción para que todos se me burlen, pero en sí los que quedaban mal eran ellos, porque la gente de la promoción me escribía y me ponían como que déjalos, que son unos estúpidos, sigue haciendo que no sé qué. Entonces tipo ellos mandaban eso y solamente ellos como bobitos se burlaban. Y los otros me escribían a mí, me decían como que ya, tú sabes que ellos son así, que no te importa. A mí la verdad nunca me importó. O sea, al principio, la primera vez que lo hicieron sí me afectó un poco, pero ya después me dio igual porque lo hicieron muchas veces. Y me comparaban con otra gente y eso es feo. Entonces eso sí, digamos que la primera vez que ocurrió sí me afectó. Pero no me puse a llorar, simplemente me bajoneé, por decirlo así. Y otra cosa también es que gente en mi mismo círculo social, pero de otros colegios, me odian. Hasta ahorita me detestan. Hablan súper mal de mí, me critican horrible, dicen millón, se inventan cosas que supuestamente yo he dicho o hago para que más gente me odie. Entonces toda esa gente de otros colegios me detestan y es como que no tienen razón porque no me conocen y me hablan y hablan de cosas como si me conocieran de toda la vida. Entonces eso sí es feo, la verdad. Saber que hay gente que no conoces, que hablen tan mal de ti por simplemente hacer videos, es feo, pero toca, es parte de. Y esa es la parte fea de todo lo que he vivido en TikTok. Aparte de que he tenido algunos problemas en TikTok porque mucha gente me ha dicho racista, clasista, porque sacan de contexto las cosas o videos que he subido por no sé por qué lo hacen. O cuando ocurrió una vez que yo dije que no me gustaba el encebollado y por eso bro, todo el mundo se me vino encima, me empezaron a decir de todo por no gustarme el encebollado. Son cosas que la gente en serio critica, pero sin pensar en cómo le podría afectar a esa persona. En serio, eso me parece súper feo y TikTok se volvió súper tóxico en ese tiempo. Pero eso ya pasó. Aún hay gente que está como resentida con eso aún se creyeron lo de esa chica que me dijo que yo era racista y clasista y que no sé qué, que no sé cuánto, ya, para simplemente la mantener views. Pero así pasa y lo tomo como aprender a pensar antes de subir las cosas, pensar que no todo el mundo piensa como yo y que pueden sacarlo de contexto o a propósito lo sacan de contexto. La gente es mala, marica, la gente es mala. Yo confiaba mucho en la gente y la verdad que gracias a TikTok he aprendido que no hay que confiar en todo el mundo, que hay que saber las cosas que dices, hay que pensar, cada vez que digas algo, pensar en cómo vas a afectar a tu entorno en sí. Y en sí yo desarrollé millón de empatía, solidaridad con TikTok, en serio. Todas esas cosas que me faltaban antes de TikTok, gracias a TikTok, tipo, las reforcé y las tomé como principal en mi vida. Especialmente la empatía, en pensar en los demás, en pensar en cómo se sienten los demás. Aprendí que un mal comentario en serio le puede afectar a alguien, ¿ya? Eso la gente tiene que entender, que es horrible que te hagan malos comentarios y que te hagan cara mal, en serio. No saben el daño que le están haciendo a las personas. Y las personas, si ustedes que ven esto molestan a alguien por su color de pelo, por su orientación sexual, por las cosas que dice, antes de criticarlo o decirle cosas feas o molestarlo o hacerle bullying, piensen en cómo le van a afectar a esa persona, porque ustedes, una palabra daña más que una acción. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, piensen en lo que digan, porque yo lo he sufrido y mucha gente lo ha sufrido y no me gustaría que más gente lo sufra. Así que please, cuando vayan a decir algo, piensen siempre en lo que le va a ocurrir a los demás. Recuerden que no todos pensamos igual, cada uno tiene su diferente forma de pensar y eso está bien, porque todos somos diferentes. Nadie es mejor que nadie es peor que nadie, todos somos iguales y todos debemos ser tolerantes, ser respetuosos y respetar las ideas de los demás, apoyar las ideas de los demás, siempre que obviamente es algo positivo. Si es algo negativo no lo van a apoyar, pero recuerden que todos somos diferentes y hay que aprender a aceptar a las demás personas como son y quererlas y hacerlas sentir
confianza para que esas personas puedan desarrollar su personalidad y ser los que ellos son y no reprimirse por lo que digan los demás. Pero bueno, me salió un poco de tema. En conclusión, TikTok ha sido un sub y baja, la verdad, de emociones. He aprendido muchas cosas y en serio, todo esto no fuera posible sin ustedes. Muchas gracias a todos los que han estado aquí desde el principio y me han apoyado y me han dicho muchas cosas bonitas y me han escrito cosas por Instagram. En serio, muchísimas gracias, porque en serio eso me motiva y me hace dar cuenta que en serio estoy causando algo en alguien. Que ustedes se rían con un TikTok mío es lo mejor que me pueden decir, porque ese es el punto. Que se rían, que se distraigan un momento de la horrible realidad en la que estamos gracias a algo. Y eso, muchísimas gracias. Espero que nuestra familia aquí, ahora en YouTube y también en TikTok, crezca más y me puedan conocer más. Y algún día poder conocerlos. En serio, ese es mi mayor sueño, poder conocerlos a todos ustedes. Pero bueno, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Si se quedaron hasta aquí, muchas gracias. En serio, no saben cuánto significa para mí que ustedes estén hasta aquí, hasta el final del video. No se olviden que abajo les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y me escriban cualquier cosa. Si vieron el video, si les gustó, cualquier idea que tengan que quisieran que yo haga, escríbanmela, porque yo reviso todos los comentarios, reviso todos los mensajes que me mandan. Así que no se olviden también de aplastar el botoncito rojo abajo y también aplastar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les recuerdo que yo voy a ser constante con los videos porque tengo muchas ideas. Así que bueno, este ha sido el video de hoy. Los quiero muchísimo y nos vemos hasta un próximo video. Ahorita que estaba viendo el video me di cuenta que se me ve horrible, lo siento. Eso no es mi ángulo porque miren cómo estoy grabando. O sea, burlísima. Ya mañana compro el trípode y ya podré poner mi ángulo bonito porque se me ve horrible en ese video, pero quería subirlo porque, ajá, 1 millón de seguidores. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Ahora sí, nos vemos.